correspondido votar. Los fiscales partidarios pueden votar en la mesa en la que actúan, solo para categorías nacionales, aunque estén inscriptos en otra, siempre que tengan domicilio en el distrito donde se encuentra la unidad de detención, conforme la constancia asentada en su documento. En tal caso, debe procederse de igual manera que la indicada para las autoridades de mesa. Al agregarse electores al pie del padrón, debe indefectiblemente dejarse constancia en cada caso de su condición, autoridad de mesa o fiscal, y de la mesa en que debían votar. La omisión de este recaudo podría derivar en la nulidad de la mesa. ¿Quiénes pueden votar en la mesa que usted preside? Todos los ciudadanos que figuren en el padrón electoral especial para procesados, incluso agregados a mano o en hojas complementarias por la Cámara Nacional Electoral y acrediten su identidad. No puede negarse el derecho al voto alegando la inhabilidad electoral del ciudadano si su nombre no aparece tachado con una línea roja. El cumplimiento de una sanción disciplinaria no impedirá el ejercicio del derecho electoral conforme artículo 34 del decreto 1291/06. El voto es obligatorio, pero quienes no deseen emitir el sufragio no podrán ser forzados a ello. Su incumplimiento será objeto de la sanción prevista en el artículo 125 del Código Electoral Nacional. Comprobación de la identidad de los electores. Los datos del padrón, nombre, número de documento, clase, domicilio, etc., deben coincidir con los del documento presentado. Pero, aunque alguno no concuerde, debe admitirse el voto del elector si concuerdan los demás datos. En estos casos, se deberá dejar constancia de las diferencias en el padrón en la columna de observaciones, en la línea correspondiente al elector. No se le pedirá votar a los ciudadanos que presenten documentos sin fotografía siempre que contesten correctamente las preguntas que le formule el presidente sobre sus datos personales y cualquier otra información para su identificación. Cuando el elector exhiba un documento cívico igual o posterior al que consta en el padrón, puede votar. Por ejemplo, si en el padrón figura libreta cívica y el elector se presenta con su documento nacional de identidad, o si figura duplicado y se presenta con triplicado. ¿Quiénes no pueden votar en la mesa que usted preside? Los ciudadanos que no figuren inscriptos en el padrón de la mesa, excepto las autoridades de mesa y los fiscales que actúan en esa mesa. Ninguna autoridad puede ordenarle a usted que admita el voto de quien no figura en el ejemplar del padrón de la mesa. Quienes figuren tachados con línea roja en el padrón, sin excepción. No importa que se alegue error. Quienes no se presenten con su documento cívico, libreta cívica, libreta de enrolamiento o DNI. Ningún otro documento, ni constancias de extravío o de documentación en trámite, es válido para votar. Quienes se presenten a votar con un documento anterior al que figura en el padrón. Por ejemplo, si en el padrón figura DNI y el elector se presenta con su libreta de enrolamiento, o si figura duplicado y se presenta con el original. Las autoridades penitenciarias que se encuentren cumpliendo funciones el día del comicio. Procedimiento para la votación. Comprobada la identidad del elector, usted deberá seguir los siguientes pasos. Entregar al votante el instrumento para marcar el voto, sello con la leyenda X y la boleta oficial de sufragio correspondiente al distrito de adjudicación del voto del elector que figura en el padrón, firmada en el acto de su puño y letra. Los fiscales pueden firmar en la misma cara en que usted lo hizo, pero siempre que firmen una, deberán firmar varias para que no pueda ser identificado el votante. Contra la entrega de la boleta, usted debe retener el documento cívico del elector. Luego, invitará al elector a pasar al cuarto oscuro para que marque el espacio correspondiente al partido que haya elegido y luego doble la boleta y la cierre. Al salir del cuarto oscuro, el elector debe depositar su voto en la urna, dejando ver que es la misma boleta que le fue entregada y devolver el instrumento para marcar el voto.
Usted, a la vista del fiscal y del elector, debe anotar en el padrón, en la columna respectiva, la palabra votó. La misma anotación, fechada, sellada y firmada, debe hacerse en el documento del elector en el lugar destinado a tal efecto. La omisión de esta constancia ocasionará inconvenientes al votante. Se recomienda prestar especial atención. A los fines de la justificación prevista en el artículo 125 del Código Electoral Nacional, las autoridades penitenciarias deberán informar mediante acta circunstanciada las razones por las que un interno no emitió su voto. Cuando se encuentren llenas la totalidad de las casillas para asentar la emisión del voto, se habilitarán a tal efecto las páginas en blanco del documento cívico u otras como las de anotaciones militares y similares. Electores discapacitados. El presidente de la mesa entregará al elector no vidente la boleta de votación junto con una planilla con escritura braille que reproduce la misma a fin de que el ciudadano pueda individualizar el espacio correspondiente a la agrupación de su elección. Luego de marcar, cerrará la boleta y se dirigirá a la urna entregando la planilla y el sello al presidente. Quienes tuvieran imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar, serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto oscuro, donde, a solas con el ciudadano, colaborará con los pasos necesarios hasta la introducción del voto en la medida que la discapacidad lo requiera. Aquellos electores que posean una movilidad reducida, que se desplacen en silla de ruedas, muletas, etc., deberán ser acompañados por el presidente de la mesa hasta el cuarto oscuro, quien colaborará con el ciudadano en la medida que la discapacidad lo requiera. Si la mesa está ubicada en planta alta, el presidente de mesa y aquellos fiscales que lo deseen deberán bajar la urna a la planta baja para que el elector pueda emitir su voto. Las autoridades de mesa deben facilitar la emisión del voto de las personas discapacitadas por los medios que consideren apropiados. Solicite la colaboración a las autoridades penitenciarias del comicio. Recuerde que el voto es secreto, por lo tanto, todos los ciudadanos deben emitir su voto estando a solas en el cuarto oscuro. Impugnación del voto. Si la autoridad de mesa o algún fiscal de la mesa tienen razones para creer que el elector ha falseado su identidad, es decir, que no es el titular del documento que exhibe, puede impugnar su voto. En tal caso, siempre se admite el voto, pero se procederá a completar los claros del formulario para voto impugnado y el sobre especial de voto impugnado, colocando el formulario dentro de este sobre y entregándoselo junto con la boleta de votación común, donde marcará su preferencia para luego introducirlo dentro del sobre especial. El elector no podrá retirar del sobre el formulario, y si lo hiciere, se presumirá la veracidad de la impugnación. El sobre con el voto impugnado debe colocarse en la urna junto con el resto de los votos, pero no será abierto en el escrutinio de mesa. Oportunamente, la Cámara Nacional Electoral decidirá sobre su validez o nulidad. No corresponde impugnar el voto cuando el elector concurre al comicio con una boleta de sufragio visible, exhibiendo banderas y distintivos partidarios o expresando su voluntad de votar a un partido determinado. La violación del secreto del voto no es motivo para impugnar, recurrir o anular el voto. En estos casos, usted deberá ejercer su facultad de velar por el correcto y normal desarrollo del acto comicial y, en su caso, hacer cumplir la prohibición establecida en el artículo 85 del Código Electoral Nacional, bajo apercibimiento de aplicar la sanción establecida en el artículo 142. Ninguno de estos casos impiden que el ciudadano vote ni pueden afectar la validez de su voto. Clausura del acto electoral. A las 18 horas, en punto, usted dispondrá que se cierre el comicio. Pero de existir ciudadanos que aguardan para sufragar, continuará recibiendo sus votos. Luego anulará las boletas de sufragio no utilizadas, las que serán destruidas. Posteriormente tachará en el padrón los nombres de los ciudadanos que no hayan comparecido y asentará el número de electores que sí votaron al pie del padrón y en el lugar previsto en el acta de cierre. Recuento de boletas de la mesa.
Esta última etapa